El pastor lo llamó una unión sagrada. La gente de Laramie lo susurró como una desgracia. Pero Boone Mercer, el hombre con más ganado que todo el condado junto, lo definió con frialdad. Una transacción. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Y para Sira Coldwind, con un vestido prestado y las manos temblando en el altar, aquello no era amor ni destino. Era pura supervivencia. Su nuevo esposo ni siquiera la miró. Sus ojos estaban clavados más allá de la cruz, la mandíbula tensa como piedra. No era una boda. Era la firma de un contrato, un pacto sellado con la deuda de su padre, Ewan Coldwind, y pagado con su propia dignidad. Ahora era esposa del hombre más poderoso y más roto de todo el territorio de Montana, y aquella alianza pesaba más que el anillo dorado que Boone le había puesto casi a la fuerza. En la vieja cabaña de los Coldwind, el polvo no se barría. Se adhería a las tazas de lata, a los muebles gastados, y a las arrugas del rostro enfermo de Ewan, que tosía con un sonido seco que desgarraba los nervios de Sira. La sequía del 88 se había llevado las cosechas, el invierno anterior sus 2 vacas lecheras, y ahora Vane Coulter venía por lo que quedaba. Ese hombre no era ranchero. Era un cuervo con sombrero fino. Había comprado la deuda de su padre al banco, y llegó esa mañana con su carroza reluciente. «Sira, querida», dijo con una sonrisa que no tocó sus ojos. «Es una pena. Su padre no ha cumplido», añadió. «Me temo que tendré que ejecutar la hipoteca. Solo necesitamos algo de tiempo», suplicó ella, la voz serena pero con el alma expuesta. Había estudiado en un colegio para señoritas en el este, antes de que su madre muriera, y odiaba escuchar esa desesperación en su propio tono. «El tiempo es justo lo que ya no tienen», dijo Coulter, inclinando el sombrero. «A menos que lleguemos a otro tipo de arreglo. Una joven como usted». El estómago de Sira se revolvió. Sabía exactamente a qué se refería. Antes de poder rechazarlo, el sonido de un caballo pesado rompió el momento. Boone Mercer no desmontó como otros hombres. Simplemente apareció. Alto, ancho, como una sombra que se desprendía de su imponente caballo negro. Era una leyenda por estas tierras. Forjó el rancho Cross Sea desde el lodo y el luto. Su esposa, Maeve Whitlow, había muerto 5 años atrás, y decían que su corazón fue enterrado con ella. Ignoró a Coulter por completo. Sus ojos azules se posaron en Ewan, que apenas lograba sostenerse. «Coldwind», gruñó Boone. «Mercer», respondió Ewan con dificultad. «¿Escuchaste que andamos en aprietos?» «Sí, lo escuché». Coulter dio un paso al frente, inflando el pecho. «Esto es un asunto privado, Mercer. El pagaré me pertenece». Boone giró la cabeza con calma. Su sola presencia tenía un peso helado que hizo a Coulter encogerse. «No más. Ayer compré todos los pagarés de este condado», dijo sacando un fajo de papeles de su alforja y lanzándolos a los pies de Coulter, incluido este. Coulter enrojeció de furia, recogió los papeles y se marchó con furia, lanzando a Sira una mirada venenosa. El silencio que siguió era espeso. Sira, temblando aún, al fin encontró voz. «Señor Mercer, no tenemos cómo pagarle». Boone la miró por primera vez. De verdad. Vio el vestido desgastado, los ojos agotados pero inteligentes, y el orgullo que aún sostenía su espalda. «No soy banquero, señorita Coldwind. No cobro con sangre. Necesito una esposa». «¿Perdón?», susurró Sira. «Mi rancho necesita una mujer que lo dirija. La casa está vacía». Escupió esa última palabra como si le supiera a ceniza. «Romperé la deuda de su padre. Enviaré a mi doctor personal, el señor Cyrus Wynn, desde Cheyenne para atenderlo. Le daré crédito en la tienda general mientras viva». Sira sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «¿Y a cambio?» «¿A cambio?», afirmó Boone con la voz hueca. «Tomará mi apellido, llevará la casa,
Será la señora Mercer. Es un trato simple. Miró a su padre, hundido en su silla, con el rostro gris y los ojos de derrota. Esto era culpa suya. Ella había insistido en aquel sistema de riego. Esta era su deuda. Señor Mercer, dijo, la voz firme a pesar del temblor. ¿Ese trato incluye su respeto? ¿Su lealtad? Un músculo se movió en su mandíbula. Incluye mi apellido. Y mi protección. Nada más. Le ofrecía una jaula. Pero una jaula que salvaría a su padre. Miró el suelo, las alacenas vacías, el rostro enfermo de Iwan. No tenía otra opción. Acepto. La boda fue 2 días después. 5 minutos fríos en la oficina del territorio. Cira con el vestido prestado de Edna Hollow, grande y deslucido. Boone con su ropa de rancho sin lavar. Los únicos presentes fueron Pastor Whitlow, su esposa, y el capataz silencioso de Boone, Rafe Dyer. Al salir al porche de madera, los susurros de los vecinos eran cuchillos. La llevó como si fuera mercancía. ¡Qué vergüenza! Pobre muchacha, casada con ese hombre sin corazón. Boone los escuchó. No dijo nada, ni se inmutó. Solo tomó el brazo de Cira, y su agarre fue como una trampa de acero. Boone Mercer no dijo nada. Solo sujetó el brazo de Cira Coldwind con una fuerza implacable, como una trampa de hierro, y la condujo sin decir palabra hasta el carromato. El trayecto hacia el rancho Cross Sea duró casi 3 horas, envuelto en un silencio que cortaba como filo. Cira se sentó rígida, mirando por la ventanilla cómo las llanuras onduladas se transformaban en colinas rocosas. La tierra era hermosa, sí, pero tan solitaria y seca como el hombre que iba junto a ella. Cuando llegaron, la casa del rancho era la más grande que ella hubiera visto jamás. Una fortaleza de madera y piedra de 2 pisos, construida no solo para resistir los inviernos más duros, sino también el peso de los corazones más rotos. Pero en cuanto cruzó el umbral, sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire. Todo estaba oscuro. Los muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas. ¡Nora!, gritó Boone con voz seca. Desde las sombras emergió una figura alta, delgada, vestida de negro riguroso. El cabello gris lo llevaba recogido en un moño tan tenso que parecía estirarle la piel del rostro en una mueca perpetua. «Ella es Nora Bell», anunció Boone sin mirar a ninguna de las dos. «La ama de llaves». «Fue de mi primera esposa. Era tía de Maeve», añadió con indiferencia. Nora clavó su mirada en Cira, de arriba abajo, de sus botas gastadas a su rostro pálido y asustado. Aquella mirada no era de simple desdén. Era odio puro, sin filtro. «Dormirá en el ala este», dijo Boone, dirigiéndose a Nora. Cira sintió un nudo helado en el estómago. Entendió de inmediato lo que eso significaba. Dormiría sola. Esto no era un matrimonio. Era un acuerdo con los muertos. «La cena es a las 7», masculló Nora con voz rasposa. «El patrón mantiene su oficina. No debe molestarlo. Y no se le ocurra tocar las cosas de Maeve. Están en el ala oeste. Esa puerta permanecerá cerrada», añadió con tono cortante. Boone ya se había dado la vuelta, alejándose sin mirar atrás. Sus botas retumbaban sobre el piso de madera, rumbo a su oficina. «Bienvenida al Cross Sea, señora Mercer», escupió Nora con sarcasmo. Sola, en medio de aquella entrada fría y enorme, Cira sintió el peso completo de la decisión que había tomado. Había salvado a su padre, sí, pero al precio de enterrarse viva. Las habitaciones del ala este eran limpias, pero vacías. Eran habitaciones de huéspedes, sin calidez ni historia. Cada rincón parecía recordarle: «No perteneces aquí, Cira. Eres solo una visitante». La primera semana fue una prueba de aislamiento. Boone Mercer era un fantasma. Se levantaba antes del amanecer, y sus botas pesadas eran la única prueba de que alguna vez había estado en casa. Volvía cuando el sol ya se había escondido. Cenaba lo que Nora le dejaba en la estufa, si es que comía, y apenas cruzaba palabra con ella. Sí, no.
El carro va al pueblo. Eso era todo, y su día giraba en torno a Nora Bell, quien la observaba con la precisión y dureza de un halcón. Cada intento de Zira por ayudar era bloqueado con fría eficiencia. Al tercer día, Zira notó una gruesa capa de polvo sobre el piano del salón. Tomó un trapo y empezó a limpiar las teclas con cuidado. ¡No lo toques!, Zira se sobresaltó. Nora estaba en el umbral, los brazos cruzados. Solo estaba sucio, dijo Zira con voz débil. Era de Maeve, espetó Nora. Ella tocaba. Tú no, solo quería ayudar. Tu ayuda no es bienvenida. Solo estás aquí porque el patrón lo permite, nada más. Se acercó un paso. No te engañes. No eres la dueña de esta casa. Eres un reemplazo temporal, un cuerpo tibio para un trato frío. Las palabras fueron tan cortantes que dejaron a Zira sin aire. Se retiró con las mejillas ardiendo de vergüenza. Boone, al parecer, había dado vía libre a Nora para manejar la casa a su manera. La mujer regía como una dictadora silenciosa. Los pocos empleados del rancho que Zira se cruzaba imitaban su actitud. La miraban con lástima, algunos con indiferencia. Era como si la vieran igual que Boone, una propiedad. Desesperada por hacer algo, cualquier cosa que le diera propósito, recordó las únicas palabras que Boone le había ofrecido con algo de firmeza. Incluye mi protección. Pero Zira no se sentía protegida, ni un poco. Aún así, recordó algo más. Boone no le había prohibido explorar. Solo la ignoró, así que se armó de valor y fue hacia la oficina. Era lo único en esa casa que parecía viva. Había fuego en la chimenea. El escritorio estaba cubierto con mapas, cuadernos, cartas. Olía a cuero, tabaco. Y a él. Boone estaba allí, encorvado sobre un mapa, con una lámpara lanzando sombras duras sobre su rostro. Al notar su presencia, alzó la mirada. Entrecerró los ojos. ¿Qué pasa? Señor Mercer, no puedo quedarme sin hacer nada. Tengo educación, sé leer, sé escribir. Soy buena con los números. Si voy a ser su esposa, no puedo simplemente sentarme y esperar. Él la observó en silencio. Ella pensó que la echaría de vuelta a su habitación. En lugar de responder con palabras amables, Boone Mercer gruñó y señaló con el mentón hacia un viejo armario de madera que dominaba una esquina del despacho. «Los libros de cuentas», dijo en seco. «Todo está hecho un desastre. Nora maneja efectivo y garabatos. Yo no tengo tiempo. Ocúpate tú». Era un encargo, o más bien, una forma elegante de quitarla de en medio. Pero para Zira Coldwind, fue como un hilo de luz en medio del encierro. «Gracias», murmuró ella. «No me des las gracias», masculló él, volviendo a su mapa. «Solo asegúrate de hacerlo bien». Zira cargó con los libros pesados hasta su habitación. Por primera vez en días, sentía que servía para algo. Encendió una lámpara, abrió el primer libro y comenzó a leer. Las primeras noches fueron justo como él había advertido. Un caos total. La letra de Nora Bell era desordenada, las sumas aún peores. Pero al menos era constante. Compraba harina, sal, frijoles, café y cantidades absurdas de vinagre y lisope. Sin embargo, mientras Zira pasaba las cuentas en limpio, una inquietud empezó a formarse. Pequeña al principio. Apenas una chispa de duda. Un recibo de la tienda general en Laramie decía que se habían comprado 50 libras de harina. Sonaba lógico, hasta que Zira encontró en la hoja del cocinero del rancho que solo se habían recibido 40. Buscó más. Una factura por 3 hachas nuevas. El herrero las marcó como entregadas. Pero en el inventario del rancho, firmado por Rafe Dyer, aparecían como necesarias. Nunca llegaron, no eran grandes robos. Unos cuantos dólares por aquí, otros por allá. Pero era constante. Pasó una semana inmersa entre números, facturas y anotaciones. Detectó errores en los pedidos de alimento para animales.
Se pagaba por avena de primera, pero los mozos se quejaban de recibir pienso barato, polvoriento. También encontró facturas por alambre de púas, suficientes para cercar 2 veces todo el pastizal norte. Y sin embargo, los peones seguían remendando las cercas viejas con pedazos sueltos. Alguien estaba sacando tajada. Alguien estaba robándole a Boone Mercer justo bajo sus narices. Su primer sospechosa fue Nora. El odio que la mujer le tenía a Zira era evidente. Quizás también despreciaba al propio Boone, pero las cifras no encajaban del todo. El robo era demasiado grande para hacer cosas solo del hogar. Era algo estructurado, organizado. Tenía que contárselo a él. Lo encontró en el corral de Doma, un círculo cercado lleno de barro y sudor. Boone estaba adentro, trabajando con un potro joven y asustado, sujetándolo con una cuerda larga. Se movía con una calma y una fuerza que Zira no le había visto dentro de la casa. Su voz era firme, suave. No era el mismo hombre frío y distante. Zira se quedó esperando junto a la valla, los dedos crispados sobre la madera, el libro de cuentas apretado contra el pecho. Él trabajó casi 1 hora sin mirarla. Finalmente, terminó, acariciando el cuello húmedo del animal antes de dirigirse al barril de agua. Bebió con la taza de hojalata, el agua resbalando por su cara sucia. «Señor Mercer», dijo Zira, con la voz más firme de lo que esperaba. «Estoy ocupado». «Es importante, es sobre los libros de cuentas». Boone resopló, lanzando la taza de vuelta. «¿Te quedaste sin tinta? Habla con Nora». «Nora es parte del problema», dijo Zira cruzando la valla. «¿El alambre? Las cantidades que pagas no coinciden con lo que se recibe en el rancho». Él se quedó quieto, dándole la espalda. Por un instante, ella creyó que por fin la escucharía. Pero cuando él se giró, su rostro no mostraba ira, sino algo peor: lástima. Una lástima profunda y punzante que dolía más que cualquier grito. «Señora Mercer», dijo él, con ese tono formal que era como una bofetada. «Usted es una mujer de ciudad. Sabe de libros, pero no sabe nada de ranchos. Aquí se pierde ganado. Se pierde alimento por culpa de las ratas, el moho. El alambre se oxida, las herramientas se rompen. Es el precio de hacer negocios en estas tierras. No es moho, señor Mercer, es robo. Las facturas del pueblo son claras. Las entregas no coinciden. Alguien se está quedando con la diferencia». Él dio un paso hacia ella, su sombra cubriéndola entera. «¿Y a quién acusa? ¿A Rafe? ¿Un hombre que ha estado conmigo 15 años? ¿Al cocinero? ¿A los mozos?» Soltó una risa corta, amarga. «Lleva aquí 1 semana. No se equivoque de papel. No juegue a ser esposa de rancho, porque no lo es». «Soy su esposa», respondió Zira herida. «Y le digo que lo están robando». «Vuelva a la casa», ordenó él, la voz descendiendo a un tono frío, peligroso. «Ocúpese de sus números. Sume sus columnas. Pero no vuelva a mí con cuentos salvajes acusando a mis hombres. Yo confío en ellos, no en las circunstancias». Lo que realmente quiso decir Boone Mercer fue que no confiaba en ella. Esa mujer a la que había obligado a casarse, ahora quedaba sola, plantada en medio del corral embarrado mientras él se alejaba sin mirar atrás. La vergüenza volvió a subirle por el pecho, pero esta vez no venía sola. Iba mezclada con una furia helada, ardiente, que le quemaba por dentro. Él la había humillado. Le había dicho niña de ciudad, como si fuera una ofensa. Perfecto. Si no le creía, entonces Zira Coldwind encontraría la prueba, algo que él no pudiera negar. Ella no era un adorno, no era solo una Mercer más. Iba a destapar la verdad, aunque eso significara hacer trizas el mundo de hielo que él había construido a su alrededor. La rabia de Zira se volvió su escudo. Regresó a los libros de cuentas, pero ya no como contadora. Ahora era una cazadora. El error de Boone no fue solo desairarla, fue subestimarla. Y a Zira la habían subestimado toda su vida.
Sabía que no podía confiar en Nora Bell. Su hostilidad era demasiado personal. Pero, ¿era ella la ladrona? ¿O simplemente una cómplice amarga? El tamaño del robo parecía mayor que el alcance de una ama de llaves. Esto requería carretas, facturas falsas y conocimiento profundo del manejo del rancho. Así que comenzó un nuevo libro. Uno secreto. Lo escondía bajo una tabla suelta, debajo de su cama. En él anotaba cada anomalía. 10 de junio. Factura por 200 libras de café. Registro del Chuck Wagon, 150 libras. Faltan 50. 12 de junio. Guía de carga por 40 rollos de alambre de púas. Informe de patrulla de RAFE. Vaya norte sin terminar. Faltan al menos 20 rollos. 14 de junio. Factura del veterinario por 50 frascos de vacuna contra la pierna negra. Registro de mozos, solo se usaron 25. Faltan 25. El patrón era claro. Alguien no solo robaba, estaba sacando los bienes más valiosos y fáciles de transportar. Lo que faltaba era exactamente lo que se necesita para montar un pequeño rancho desde cero. Cira necesitaba saber quién manejaba las entregas. Se acercó a Rafe Dyer, el capataz. Era un hombre de rostro curtido, en sus 50, con ojos que habían visto demasiado. La trataba con una cortesía distante, pero sin malicia. Lo encontró junto al corral, arreglando una brida. «Señor Dyer», comenzó. «Rafe está bien, señora», respondió sin levantar la vista. «Rafe, ¿quién lleva la carreta de suministros principal a Laramie?» Él entrecerró los ojos, pensativo, y finalmente la miró. «Casi siempre Cole. Cole Maddock». «Estoy conciliando las cuentas domésticas», dijo ella. «Sus recibos son un caos». «Él también es un caos», gruñó Rafe. «Pero es rápido. Hace el viaje en 2 días, no en 3». Volvió a su trabajo. Cira se alejó, pero ya tenía un nombre. Cole Maddock. Sí, lo había visto. Un vaquero joven, sonriente, pero con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. El siguiente paso era arriesgado. Tenía que saber cuándo saldría. Comenzó a ayudar a Nora en la cocina. Soportó su silencio cortante, sus frases venenosas. Todo, con tal de estar cerca del corazón de la casa. Barría el suelo, fregaba ollas y escuchaba. La recompensa llegó 3 días después. «Ese bueno para nada de Cole va al pueblo mañana», se quejó Nora a la cocina vacía, restregando una sartén con furia. «Otra vez tendré que limpiar sus malditas botas llenas de barro cuando vuelva. Mañana». Esa noche Cira no pudo dormir. Estaba aterrada. Ya no se trataba de números. Ahora era real. Hombres reales. Robo real. Pero la imagen del rostro condescendiente de Boone Mercer le dio fuerzas. Antes del amanecer, se vistió. No con su vestido habitual, sino con un pantalón dividido y una camisa de hombre que había encontrado en un ropero abandonado en su ala. Se dirigió al establo, el corazón martillándole el pecho. Los peones estaban en el comedor, o aún dormidos. Ensilló una yegua tranquila que ya había visto usar para labores ligeras. Sabía montar. Creció en una finca. Pero le temblaban las manos al ajustar la cincha. Salió sin tomar el camino principal. Cortó campo por los pastizales, siguiendo las hondonadas y agrupaciones de pinos. Encontró una colina rocosa que dominaba el sendero principal hacia Laramie. Y allí esperó. 1 hora después de la salida del sol, lo vio. La carreta de suministros del Cross Sea, con Cole Maddock al mando, silbando mientras conducía. Cira lo siguió a distancia, a casi 1 milla, dejando que el polvo se asentara. Fue un viaje largo, caluroso, agotador. Cole no se detuvo en la frontera territorial, tampoco en el cruce del río. Condujo directo hasta Laramie. Cira sintió que se le caía el ánimo. ¿Se había equivocado? Era solo un vaquero desordenado. Ató su yegua en un bosquecillo de álamos a las afueras del pueblo y caminó, bajándose el sombrero. Esperó en el callejón frente a la tienda general. Desde allí, observó. Cole cargaba los suministros,
harina, frijoles, herramientas, todo lo que Boone había encargado. Pero luego hizo algo extraño. Habló animadamente con el dependiente, Amos Rigg, y le devolvió varias cosas, unas hachas, las vacunas, 2 rollos de alambre. Amos asintió, marcó algo en una lista, y Cole no llevó la carreta al almacén de forraje, como se esperaba, sino a la parte trasera de la tienda general. Él y Amos Rigg empezaron a cargar otros sacos, pienso barato, con polvo, de esos que vienen en bolsas más pequeñas pero más numerosas. La sangre de Cira Coldwind se heló. Las facturas eran auténticas. Cole Maddock le mostraría a Boone una factura por avena de calidad premium, pero luego la devolvía y compraba alimento barato, quedándose con la diferencia. Pero eso no explicaba la magnitud del robo. Aquello era astuto, sí, pero era dinero pequeño. ¿Y los alambres, las herramientas, las vacunas? Cole terminó de cargar y llevó la carreta hasta las afueras del pueblo, estacionándola cerca del establo, pero no se dirigió a la cantina. ¿No? Fue derecho a la oficina de tierras. Cira lo siguió. Entró detrás, fingiendo que observaba los grandes mapas territoriales colgados en la pared. Desde la sombra, lo vio acercarse al mostrador. Y allí estaba él. Vine Coulter. Estaba riéndose con el empleado mientras le daba una palmada en la espalda a Cole. «Buen trabajo, Maddock. ¿Trajiste todo?» «Cada cosa, señor Coulter. Esta noche estarán en el punto acordado. El pedido especial también». «Excelente», dijo Coulter con una sonrisa torcida. «Ese Mercer es un imbécil. Su esposa, criada entre porcelanas, lo tiene domesticado». El empleado soltó una carcajada. «Aquí está el nuevo registro de escritura, señor Coulter. Esa última parcela que compró. Cierra el círculo». «Ya lo tiene», añadió. «Su pastizal norte queda sin acceso al río. Va a tener que vender o mover su ganado 30 kilómetros al sur. Para la primera nevada, lo comprará por migajas». Cira se quedó congelada. Se llevó la mano a la boca, conteniendo el pánico. No era un simple robo. Era una guerra. Coulter no solo estaba saqueando los suministros, estaba comprando estratégicamente las parcelas que rodeaban el rancho Cross Sea, usando los registros públicos para identificar terrenos que Boone no había protegido. Y Cole Maddock era su espía. El dinero que robaba de los víveres lo usaban para financiar el rancho rival, que lentamente estaba cercando y asfixiando al de Boone. Los alambres, las vacunas, no desaparecían. Se los entregaban directamente a Coulter. Cira salió de la oficina tambaleándose. La cabeza le daba vueltas. Tenía razón. Había tenido razón todo este tiempo. ¿Y Boone? Boone estaba cayendo directo en una trampa, una que le costaría todo. Corrió hacia su yegua. Tenía que interceptar a Cole, pero no podía hacerlo esa noche. Él regresaría al rancho por la mañana. Necesitaba más que palabras. Necesitaba pruebas. Regresó al Cross Sea, pero ya no era la misma mujer. El miedo había desaparecido, reemplazado por una frialdad feroz. Tenía que encontrar el pedido especial. Cuando Cole volvió al día siguiente, ella lo observó desde su ventana. Lo vio guardar la carreta y caminar hacia la barraca de los peones. Cira esperó. Una hora después, sonó la campana de la cena. Todos, incluido Cole, fueron al comedor. Era su momento. Salió a escondidas de la casa y corrió al almacén. Rezó para que no estuviera cerrado. La puerta chirrió al abrirse. La carreta ya estaba descargada. Sacos de pienso barato apilados contra la pared. Los víveres domésticos en un montón para Nora. Pero en la esquina, medio oculto bajo una lona aceitosa, había un cajón de madera. No tenía la marca del Cross Sea. Tenía estampadas 2 letras. WC. Las manos de Cira temblaban al meter una palanca bajo la tapa. No eran suministros, eran rifles. Nuevos, relucientes. Rifles Winchester de repetición. Y cajas de munición. Aquello no era una compra de tierras, era una guerra declarada.
Vane Coulter estaba armando a su gente, y Cole Maddock, el hombre de confianza de Boone Mercer, era su traficante. Cira dejó caer la tapa. El corazón le golpeaba el pecho con violencia. Ya tenía la prueba. Ahora solo tenía que sobrevivir al momento de contarla. Esa noche no pegó un ojo. Se quedó sentada en su cuarto helado, con el libro secreto sobre las piernas. La imagen de los rifles no la dejaba en paz. Ya no se trataba de arruinar económicamente a Boone. Coulter planeaba atacarlo, y su propio peón era quien armaba al enemigo. Tenía que decírselo. ¿Pero cómo? Boone ya la había desacreditado, la había avergonzado públicamente. Si iba ahora con una historia de rifles y conspiraciones, ¿le creería? ¿O la llamaría histérica? Le faltaba una pieza. La última. ¿Cómo operaba Pete con tanta libertad? ¿Cómo sabía cuándo la oficina estaba vacía? ¿Cuáles manos eran leales y cuáles no? Solo había una respuesta posible. Nora Bell. El odio, la amargura, ese celo con el que protegía la memoria de Maeve Whitlow como si fuera una santa. Todo encajaba. No era solo una sirvienta frustrada, era una traidora. Cira recordó detalles. Nora se quejaba de las botas sucias de Cole, ¿sí? Pero siempre sabía cuándo salía. Ella manejaba la cocina, el corazón del rancho. Allí se escuchaba todo, se servía todo, se hablaba de todo. Nora lo sabía todo. Cira Coldwind decidió tender una trampa. Antes que Boone Mercer despertara siquiera, fue a la oficina. Tomó el libro mayor principal del rancho, el único que Boone revisaba realmente. Lo abrió en la página del inventario, que ya se sabía de memoria. Todo estaba tal como lo había dejado. Respiró hondo. Con mano temblorosa, copió una nota en una hoja limpia, imitando lo mejor que pudo la escritura apresurada de Boone. Luego la colocó dentro del libro, justo al final de la columna de forrajes. Memo J. Inspeccionando pastizal sur con Rife. Todos los hombres montando. Rancho vacío. Dejó el libro abierto sobre el escritorio, tal como lo hacía él con frecuencia. Entonces fue a la cocina. Nora Bell ya estaba allí, golpeando cacerolas con más fuerza de la necesaria. ¡Nora!, llamó Cira, fingiendo una urgencia temblorosa. El señor Mercer está furioso. ¿Qué? Encontró un corte en la cerca del sur. Está reuniendo a todos los peones, incluso al cocinero, para patrullar la línea. Cree que son hombres de Coulter. Está convencido de que lo están saboteando. Nora se quedó inmóvil, su mano detenida a mitad de camino hacia el saco de harina. Sus ojos, normalmente apagados por el desprecio, se afilaron. ¿Todos? ¿Va a vaciar el rancho? Sí. Se le veía muy alterado. Ahora está revisando los mapas en la oficina. Me dijo que me quedara en mi cuarto, que no era seguro andar sola. En el rostro de Nora apareció algo, un destello. ¿Satisfacción? ¿Triunfo? Hazle caso, respondió con voz apretada. Ve a tu cuarto. Quédate fuera del camino. Yo cerraré la casa. Cira asintió y salió corriendo. Pero no fue a su cuarto. Rodeó la casa por detrás y se metió entre los arbustos de lilas viejas que crecían densos cerca de la ventana de la oficina. Se agazapó, conteniendo el aliento. Esperó. 10 minutos después, la puerta se abrió. No era Boone, era Nora Bell. Miró a ambos lados y entró con paso rápido. Se acercó al escritorio. Leyó la nota en el libro mayor. Una sonrisa delgada y cruel le curvó los labios. Salió de la oficina no hacia la cocina, sino al pequeño almacén en la parte trasera de la casa. Cira se arrastró por el lateral de la casa, hasta quedar justo debajo de la ventana del almacén. Adentro, oyó cómo Nora movía una caja. Luego, un silbido. Desde afuera. Cira se asomó apenas por el borde. Era Cole Maddock. No debía estar allí, debería estar con los demás. Se ha movido, susurró Nora pasándole por la ventana una hoja doblada. Va con todos al pastizal sur. Vio el alambre cortado. Está asustado. Pues pronto estará mucho más asustado, respondió Cole con una sonrisa torcida.
Coulter está encantado. Esto es perfecto. El pastizal norte queda abierto. Podemos llevar el resto del pedido especial directamente a su tierra. Nadie lo verá. Bien, dijo Nora con veneno en cada palabra. ¿Y el otro asunto? Coulter está de acuerdo. Cuando lo tengamos en la ruina, cuando lo veamos rendido, la casa será tuya, Nora. Un regalo. Por tu ayuda. Por Maeve. Por Maeve, repitió Nora, y su voz se quebró con un rugido contenido. Él la mató, Cole. La obligó a montar ese potro salvaje solo para probar que podía dominarla. La quebró. Rompió a mi hermana, y ahora lo veré arrastrarse en el barro que tanto ama. Tendrá su merecido, dijo Cole, guardando el papel. Esta noche se mueven los hombres. Lo haré llegar a Coulter. Y desapareció. Nora cerró la ventana, los hombros estremecidos. Sira se dejó caer contra la pared de la casa, el cuerpo helado, el corazón latiendo como un tambor. No era por dinero, ni por tierras, era por venganza. Nora Bell, la ama de llaves amargada, era la mente maestra detrás de la destrucción de Boone. Era hermana de Maeve Whitlow. Sira nunca lo había sabido. La historia de la tía era una mentira. Esto era una vendetta personal. Nora había alimentado a Cole con información. Alteraba los libros después de que Sira los revisaba. Cubría sus huellas. Ella era la podredumbre dentro del Cross Sea, y acababa de confirmar el plan. Esta noche moverían los rifles al pastizal norte. Sira no podía esperar. No podía arriesgarse con otra trampa. Tenía que hablar con Boone ahora. Con todo, corrió, no hacia la casa, sino hacia los corrales. Lo vio, como esperaba, trabajando con Rafe Dyer, totalmente ajeno a la emergencia inventada. «¡Señor Mercer!», gritó, corriendo, frenando en seco entre el lodo. Boone levantó la cabeza, su rostro endurecido como siempre. «Sira, te dije que estaba ocupado. Tienes que escucharme». Estaba sin aliento. Lágrimas de pura adrenalina y miedo le corrían por el rostro. Es Nora. Nora y Cole Maddock. Están trabajando para Vane Coulter. Rafe dejó de trabajar. Boone frunció el ceño. Te lo advertí, Sira. Te dije que no acusaras a mis hombres. Ella no es uno de tus hombres, gritó. Es la hermana de Maeve. Las palabras lo golpearon como una piedra directa al pecho. Boone Mercer se quedó absolutamente inmóvil. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez grisácea bajo su piel curtida por el sol. ¿Qué dijiste? ¿Nora Bell? Es hermana de Maeve Whitlow, dijo Sira con voz firme. Y ha estado ayudando a Vane Coulter a destruirte. Ha manipulado los libros, ha ayudado a Cole Maddock a robar suministros. Y le da tus horarios. Quieren quebrarte. Ella te culpa por la muerte de Maeve. El rostro de Boone se transformó como si lo hubieran golpeado con una pala. Miró hacia la casa, la mirada perdida en 5 años de silencio compartido. 5 años de confiar ciegamente en la mujer que ahora lo traicionaba. ¿Cómo lo sabes?, preguntó. La voz apenas un susurro desgarrado. Falsifiqué una nota en tu libro. Puse que llevarías a todos al pastizal sur. Ella cayó en la trampa. Se reunió con Cole en la ventana del almacén. Escuché todo. Trabajan para Coulter. Están moviendo rifles, Boone. Rifles. Esta noche, al pastizal norte, Coulter va a iniciar una guerra. Y Nora lo está ayudando. Los ojos de Boone se clavaron en ella de nuevo. El dolor desapareció. En su lugar, apareció una rabia fría, absoluta, como una brasa encendida en hielo. No la cuestionó, no dudó de ella. La había descartado como una chica de ciudad. Pero ahora leía en sus ojos una verdad imposible de negar. Había sido un necio. Rafe, dijo Boone con voz baja, pero firme, cruzando el corral. Jefe, respondió él. Ve por Judd y Clay, que traigan sus rifles. No vamos al sur. Vamos al norte. En silencio. Se giró, caminando con pasos pesados hacia la casa. ¿Y Nora?
Preguntó Sira corriendo detrás de él. «Es mía», respondió él con voz grave. Entró como un rayo por la puerta trasera y atravesó la cocina. Nora estaba de espaldas, amasando pan. ¿Ya arreglaron la cerca del sur?, preguntó sin voltear. «Señor Mercer, no hay nada roto en la cerca del sur, Nora». Ella se quedó inmóvil, las manos detenidas sobre la masa. Se giró despacio. Sus ojos pasaron de Boone a Sira, parada justo detrás. Su cara perdió todo color. «Tú», susurró, mirando a Sira. «Tú mataste a mi hermana», escupió de golpe, su rostro torciéndose en una máscara de puro odio. «Tú y tu maldito orgullo. La subiste a ese caballo». «Fue un accidente, Nora», dijo Boone con voz quebrada. «Yo la amaba. Tú la rompiste, la apagaste. Este rancho era su dote, su vida. ¿Y tú? Tú simplemente la reemplazaste». Señaló a Sira con el dedo tembloroso. «Trajiste a esta cosa, esta avecilla comprada a su casa. Así que decidiste destruirlo todo», dijo Sira, avanzando un paso. «Ayudaste a Colter. Le robaste a este rancho». «Tomé lo que era de ella», gritó Nora, «y se lo di a un hombre que la respetaba. Vine Colter la respetaba, me respetaba a mí. Te va a aplastar, Boone, esta noche. Está moviendo a sus hombres, sus armas. Te estará esperando en el sur. Para el amanecer tu ganado se habrá ido, y tu rancho, indefenso». Boone palideció. «No está esperando en el sur, Nora. Está en el norte, y no vamos a caer en su trampa. Él va a caer en la mía». Los ojos de Nora se abrieron como platos. La desesperación la cruzó como una tormenta. Ella misma le había dado la información falsa a Cole. Miró a Sira, que sostenía en brazos el libro secreto. «Tú», susurró Nora, cayendo en cuenta. «Los libros, las cuentas desordenadas». «Soy buena con los números», dijo Sira en voz baja. Boone dio un paso adelante. «Has traicionado este hogar. Vas a quedarte encerrada en la bodega hasta que llegue el alguacil». Nora se lanzó, pero no contra Boone, contra Sira, las manos en forma de garras. «¡Tú, bruja desgraciada!». Boone la atrapó en el aire. Sus brazos cerraron como pinzas de hierro. Ella pataleó, arañó, gritó. Años de dolor reprimido salieron a borbotones, sin sentido, en medio de sollozos y alaridos. Boone la levantó en peso y la sacó de la cocina. Su rostro era de piedra. Sira quedó sola, temblando, mientras los gritos de Nora se perdían en la bodega. La primera parte de la pesadilla había terminado, pero la segunda estaba por comenzar. El sol se deshacía en rojo sobre el horizonte cuando Boone, Rafe, Judd y Clay cabalgaron hacia el norte. Iban armados para la guerra. Boone llevaba un Winchester en la funda del sillín y 2 revólveres al cinto. Su rostro era impenetrable, parecía esculpido en granito. Solo se detuvo una vez antes de irse. Sira lo esperaba en el porche, con las manos apretadas. Boone detuvo su caballo frente a ella. «Cierra las puertas, Sira. Atráncalas, y no las abras por nadie, excepto por mí o por Rafe», ordenó Boone Mercer sin bajar la voz. «Boone, ten cuidado», dijo Sira por primera vez pronunciando su nombre de pila. Él la miró, largo, intenso. No dijo «gracias». No pidió perdón. Solo asintió, seco, como un golpe de martillo. Luego giró su caballo y, con un grito breve, lideró a sus hombres hacia el anochecer que ya caía sobre las llanuras. Sira se quedó sola, con el silencio terrible de la casa vacía. La puerta de la bodega estaba asegurada. Nora Bell no gritaba. Los demás peones, incluido Cole Maddock, seguían en la barraca, completamente ajenos. Todos creían que la acción se daría en el sur, pero Sira no podía quedarse quieta. No sabía cómo. Se sentía como una fiera encerrada. Había enviado a Boone a un enfrentamiento armado. ¿Y si Nora se había equivocado con los números? ¿Y si Vane Colter tenía más hombres? Miró al establo. Su yegua seguía allí,
No sabía disparar, no podía luchar, pero tampoco podía esperar sentada. Había una sola persona que podía ayudar. Escribió con desesperación en un papel: Colter, pastizal norte, armas, emboscada, trae refuerzos. Jay Callahan. Corrió hasta la barraca con el corazón golpeándole las costillas. Tocó la puerta. Un joven de 16 años, Jesse Ray, le abrió. «Muchacho». «Jesse», dijo Cira, poniéndole la nota y una moneda de oro de $10 en la mano. «Necesito que montes ahora mismo rumbo a Laramie. No tomes el camino principal. Cruza por el llano. Lleva esto al alguacil Thorne Latham. Solo a él. Dile que es cuestión de vida o muerte para el Cross Sea. Cabálgalo como si el diablo viniera tras de ti». Los ojos del chico se agrandaron por el brillo de la moneda. Y el miedo en la voz de Cira. Asintió. Tomó una brida. Y salió volando. Cira quedó sola. Cerró la casa. Pero no se escondió. Fue a la oficina. Encendió la lámpara. Era su esposa. Protegería su hogar. A 8 millas al norte, Boone Mercer y sus hombres habían dejado los caballos en una hondonada. Reptaban sobre sus vientres hasta el borde de una loma baja que dominaba el pastizal abierto, al límite de las nuevas tierras de Colter. La luna estaba alta, bañando el valle en sombras de plata y negro. Al principio no se veía nada. «Jefe», susurró Rafe Dyer. «¿Estás seguro de que la mujer tenía razón?» «La tenía», respondió Boone con voz plana. Levantó los binoculares. Allí, a poco menos de medio kilómetro, un carro avanzaba con las ruedas envueltas en arpillera. No era del Cross Sea, era de Colter. Y junto a él cabalgaban 6 hombres. Entre ellos, Cole Maddock. «Ese es Cole», gruñó Clay Danner. «Maldito traidor». «Van rumbo al recodo del arroyo», dijo Boone. «Más allá empieza la tierra de Colter. Ellos. Y quien vaya dentro del carro». «Somos solo 4», murmuró Jude Carver. «4 que conocen el terreno», dijo Boone. «4 que están del lado correcto. Ellos harán ruido. Creen que estamos lejos. Nosotros seremos sombras. No vamos a iniciar una guerra, Rafe. Vamos a terminarla. No venimos a matarlos. Venimos a capturarlos. Y los rifles son la prueba que necesita el alguacil». Se separaron. Rafe y Judd rodearon el terreno por el este para cortar la retirada hacia las tierras de Colter. Boone y Clay se desplazaron por el oeste, acercándose al carro. Se movían como sombras. El carro retumbaba cerca. La risa de Cole flotaba en el aire. «Dinero fácil, muchachos», gritó Cole. «Para la mañana ese viejo Mercer estará rodeado, y ni sabrá cómo pasó». «Cierra la boca, Maddock», gruñó otra voz. «Baja la carga». El carro se detuvo. Los hombres desmontaron justo cuando corrían la lona y revelaban las cajas largas y oscuras. Entonces, Boone habló. «Bain Colter», rugió su voz, amplificada por las colinas. «Estás en propiedad ajena, y eres un ladrón». Los hombres se descontrolaron, buscando sus armas. «Estamos en mi tierra, Mercer», gritó un hombre. Era Colter, estaba allí. «Esto es tierra del Cross Sea», gritó Boone, «y esos son mis suministros, incluyendo esos rifles, Cole». Cole Maddock se congeló. Había sido descubierto. Levantó su rifle, no hacia Boone, sino hacia las sombras donde creía que estaba escondido, y disparó. El estruendo resonó como un trueno. «Nada de disparos», ordenó Boone. «Entréguense, están rodeados». «¡Mentiroso!», vociferó Colter. «¡Está solo! ¡Mátenlo!». Los hombres de Colter abrieron fuego. Las balas silbaron, rebotando en las rocas cerca de Boone y Clay. «Rafe, ahora», rugió Boone Mercer. Desde el este, Rafe Dyer y Jude Carver dispararon, no a los hombres, sino al suelo frente a los caballos. Los animales relincharon y se dispersaron, dejando a los hombres de Colter a pie. «¡Nos rodearon!», gritó uno. «Mantengan la posición», bramó Bain Colter.
Fue un caos. El humo de pólvora llenó el aire. Cole Maddock, viendo que su botín se esfumaba, corrió hacia la carreta. Tomó uno de los rifles nuevos de la caja y lo apuntó directo hacia la loma donde Boone estaba escondido. «¡Esto es por Nora, malnacido!», gritó Cole y disparó. «¡Ah!», gritó Clay Danner al recibir un rozón en el brazo. Boone respondió, pero no le disparó a Cole. Le disparó a la rueda del carro. El disparo destrozó un radio. La carreta se venció, derramando las cajas. «¡Se acabó, Colter!», gritó Boone. «Todo mi equipo viene en camino desde el sur». Era un farol, pero uno bien hecho. Los hombres de Colter, sin liderazgo y sin caballos, dudaron. «Miente, solo son 4», chilló Cole, alzando otra vez su rifle, apuntando cuidadosamente hacia donde creía que estaba Boone. «¡Jefe, cuidado!», gritó Rafe. Y entonces, un nuevo sonido cortó la noche como un trueno. Cascos, muchos, viniendo del sur. «¿Lo ves?», gritó Boone. «¡Están acabados!». Los hombres de Colter soltaron las armas. «¡No disparen! ¡Nos rendimos!». Cole Maddock, con el rostro desencajado por el miedo, dejó caer el rifle y alzó las manos. Vane Colter temblaba de rabia mientras una docena de jinetes armados entraban galopando al claro. Pero no eran los hombres de Boone. «En nombre del territorio de Montana», tronó una voz firme. «Todos tiren sus armas al suelo». El Marshal Thorne Latham, flanqueado por 6 ayudantes, y el joven Jesse Ray, cabalgaban directo al centro del enfrentamiento. El alguacil evaluó la escena. Boone y los suyos en la colina. Colter y su banda desarmada junto al carro volcado. Las cajas de rifles brillaban a la luz de la luna. «Vaya, Mercer», dijo Brody, levantando su sombrero. «Parece que tienes una noche movida». «Estaban robando mi propiedad, Marshal, y estaban invadiendo mis tierras», dijo Boone, bajando lentamente, el rifle colgado de un brazo. «¿Eso es cierto, Colter?», preguntó Brody. «Fue un malentendido», balbuceó Colter. «Marshal», interrumpió Boone. «Ese hombre, Cole Maddock, ha estado espiando para Colter, y esas cajas están llenas de rifles. Creo que encontrará que coinciden con el manifiesto del cargamento militar que desapareció el mes pasado». Los ojos del Marshal se abrieron. Bajó del caballo y abrió una caja. «Winchesters. De uso militar», confirmó. Miró a Colter, endureciendo la mirada. «Señor, su malentendido acaba de convertirse en crimen federal. Tráfico de armas, robo, conspiración». Colter se puso blanco. «Fue Maddock. Fue idea de él». «¿Y también fue idea suya usar a Nora Bell como cómplice?», interrumpió una voz nueva. Todos giraron. Cira Coldwind cabalgaba hacia ellos, la cara pálida pero firme. Había seguido a Jesse y al Marshal desde el rancho. «¡Cira!», soltó Boone, entre furia y miedo. «Te dije que te quedaras en casa». «¿Y dejarte toda la diversión?», replicó ella, con la voz temblorosa pero desafiante. Se volvió hacia Brody. «Marshal, soy Cira Callahan. Nora Bell está encerrada en mi bodega. Es la principal cómplice de Vane Colter». Confesó todo. «Lleva meses pasándole información para destruir a mi esposo. Lo hizo por venganza. Es hermana de Maeve Whitlow». El valle quedó en un silencio sepulcral. Brody la miró. Luego miró a Boone. Después a los bandidos derrotados. «Señora Callahan», dijo, quitándose el sombrero con respeto. «Parece que usted ha resuelto más crímenes esta noche que yo en todo el mes». Se volvió hacia sus ayudantes. «Arresten a Colter, Maddock y los demás, y luego pasaremos por la mujer en el rancho. Esto es la conspiración más grande que ha visto este territorio en 10 años». Mientras los ayudantes reunían a los hombres y les ponían esposas, Boone se acercó lentamente a Cira. Se detuvo frente a ella. Su rostro era un torbellino de emociones, rabia, shock, y algo nuevo que ella no supo nombrar. Lo habían traicionado.
Había sido humillado por su mayor rival, su rancho, su vida entera. Habían estado al borde del abismo. Y fue ella, la mujer de ciudad, la esposa comprada, la que lo salvó todo. No dijo nada. Solo alzó la mano, callosa, manchada de pólvora, y le rozó la rodilla con ternura. La miró como si la estuviera viendo por primera vez. Y en esa mirada, Cira supo que la guerra había terminado de verdad. El regreso al Cross Sea fue largo, lento y silencioso. El Marshal Thorne Latham y sus ayudantes escoltaban a los prisioneros y al carro lleno de rifles. Boone Mercer, sus hombres, y Cira Coldwind cabalgaban detrás. Pero el silencio que los separaba ya no era ese frío abismo de la primera semana. Ahora era otra cosa, algo denso, lleno de todo lo que aún no se habían dicho. Boone no dejaba de mirarla de reojo, como si de pronto ella fuera una completa desconocida que intentaba entender. Llegaron justo cuando el sol empezaba a teñir el cielo. Los ayudantes cargaron a Nora Bell, pálida, callada, en uno de los carromatos. Sus ojos se cruzaron con los de Cira por última vez. Y en ellos no había odio. Solo un vacío tan profundo como un pozo sin fondo. «Señor Mercer, señora», dijo Brodie, levantando el sombrero. «Le han hecho un gran favor a este territorio». Con el retumbar de las ruedas, desaparecieron. Rafe Dyer y los otros hombres, agotados, le dieron una última mirada a Boone antes de marcharse a la barraca. Solo quedaron ellos dos, el mismo patio que había sido su cárcel. Ahora parecía distinto, como si los fantasmas que lo habitaban hubieran sido finalmente exorcizados. «Está sangrando», dijo Cira en voz baja. Boone bajó la mirada. Tenía una herida en el antebrazo. No muy profunda, pero larga. Ni se había dado cuenta. «No es nada, no es nada», respondió ella. «Ven adentro. Voy a limpiártela». Y por primera vez, él la siguió, como si fuera un forastero. Se sentó en la mesa de la cocina mientras ella buscaba el botiquín. La luz del amanecer entraba por la ventana, atrapándose en las partículas de polvo. Ella vertió whisky sobre una tela limpia y empezó a limpiar con firmeza pero con dulzura. Él se estremeció por el escozor, pero no apartó los ojos de su rostro. «Cabalgaste detrás de mí», dijo en voz baja. «Estabas en desventaja». «Mandé a Jesse Ray por ayuda», respondió ella sin mirarlo. «Fue lo inteligente». «Soy buena con los números», añadió, como un eco triste de aquella vieja conversación. Boone frunció el ceño. «Yo sí». Ella se detuvo. El paño quedó suspendido en el aire. No la había llamado Josephine. «Fui un necio», dijo él con voz ronca. «Un tonto ciego y arrogante». «Estabas de luto», susurró ella empezando a vendar la herida. «Luto», repitió él soltando una risa amarga. «Yo estaba escondido. Nora tenía razón. Empujé a Maeve. Quería todo, un heredero, el rancho más grande, una esposa perfecta. La presioné hasta quebrarla, y cuando murió no solo cerré su cuarto, cerré todo lo que era yo. Dejé que Nora volviera a esta casa un mausoleo, porque sentía que lo merecía». Finalmente alzó la mirada. Sus ojos azules nadaban en 5 años de dolor. «Y entonces llegaste tú. Vi la deuda de tu padre y vi una solución. Una forma de tener una ama de casa sin tener que sentir nada. Te compré. Te traté como una transacción». «Lo fue», dijo Cira atando el vendaje. «Salvó a mi padre. Yo acepté». «Aceptaste ser mi esposa», dijo él, la voz quebrándose. «No mi prisionera, ni mi contadora, ni el blanco del odio de mi cuñada». Se levantó. Caminaba en círculos. «¿Y tú? Tú entraste a este nido de serpientes. Y viste. Viste el robo, las mentiras. Viste lo que yo no quise ver en 5 años. Salvaste este rancho, Josie. Me salvaste a mí». Ella se puso de pie, las manos apretadas. «¿Y ahora qué, Boone?». Se detuvo frente a ella. «Ahora»,
dijo. Te pido que me perdones. El trato que hicimos ya no vale. Tu padre está a salvo. Tú eres libre. No tienes que quedarte aquí. Esas palabras le llegaron como una ráfaga helada. Libre. Después de todo. ¿Ahora la dejaba ir? Un hueco frío se abrió en su pecho. ¿Quieres que me vaya?, susurró. No quiero que te vayas, dijo él, la voz rota. Quiero... Dios me ayude, Josie. Quiero empezar de nuevo. Pero no puedo obligarte a quedarte en algo construido sobre mi vergüenza. Vio el dolor en su cara. Josie, suplicó. Lo siento. Lo siento tanto. Extendió la mano callosa, manchada de pólvora, y le acarició la mejilla. Fue la primera vez que la tocaba con ternura. Tú eres, susurró, la persona más fuerte y valiente que he conocido. Y yo, te avergoncé. Avergoncé a los dos. ¿No?, dijo ella con los ojos llenos de lágrimas. El pueblo nos avergonzó. Nora nos avergonzó. Nosotros solo sobrevivimos. Él la miró. Sus ojos se detuvieron en su boca. El hombre más temido del territorio temblaba ante esta mujer tan pequeña. Y ella supo, en ese instante, que era la verdad más pura que había visto jamás. Cira se inclinó apenas. Una invitación. Él dudó. Su mirada se fijó en la de ella, buscando cualquier señal de rechazo. No encontró rechazo, así que se inclinó. Sus labios, secos y ásperos por el viento y la pólvora, rozaron los de ella. No fue un beso de pasión, sino de confesión torpe, desesperada. Un beso que sabía a tristeza acumulada y a 5 años de silencio. Las manos de Cira subieron hasta su pecho. Sintió su corazón latir con fuerza bajo sus palmas, mientras él sostenía su rostro con ternura. El beso se profundizó. Ya no era una pregunta, sino una respuesta. Una forma de decir, te veo. Y en ese instante transformador, todo el peso de aquel matrimonio por vergüenza, todo el frío de los votos sin amor, se desvaneció. Eran simplemente 2 almas bajo el sol de la mañana, viéndose de verdad por primera vez. Boone se apartó lentamente. Apoyó su frente contra la de ella. No sé cómo ser un esposo, susurró. Y yo no sé cómo ser una esposa, confesó ella. Pero creo que podríamos aprenderlo juntos. Boone soltó una risa temblorosa. Sus ojos, antes llenos de hielo, ahora brillaban con calor. El ala este es fría, dijo con suavidad. ¿Y la habitación de Maeve? Ya es hora de dejar que entre la luz. Eso es algo que debo hacer solo. Pero el dormitorio principal es amplio, es cálido, y ha estado vacío por mucho, mucho tiempo. Una invitación sencilla, llena de esperanza. Cira lo miró. Este hombre quebrado, complicado, ya no era el bruto con quien la habían casado, y ella ya no era la víctima a la que habían comprado. Le dio una pequeña sonrisa, con lágrimas en los ojos. Dicen que es la mejor habitación de toda la casa. Una sonrisa genuina se extendió por el rostro de Boone. Le tomó la mano y la besó en la palma. Bienvenida a casa, señora Mercer, susurró. Bienvenido tú también, Boone, respondió ella, sin dudar. El matrimonio vergonzoso del ranchero había terminado. Y esa mañana, con un solo beso, algo nuevo acababa de comenzar. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.